Y efectivamente estamos ya grabando. Ahora lo que vamos a hacer es compartir escritorio para poder que observen la presentación. Por favor me confirman si están mirando la pantalla inicial de Academia 100 Online, curso métodos multivariantes. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar es lo siguiente. La sesión de hoy la vamos a dejar pues definitivamente para el análisis conjunto o el análisis conjoint, que así se conoce también. Mencionaba que hay alguna solicitud de Orlando para mirar un ejercicio que me envió datos, pero en formato PDF, y no es factible pues pasarlo al otro lado para llevarlo al SPSS. Sin embargo, con las inquietudes que él planteó, no fueron inquietudes, sino más bien una solicitud de resolver un ejercicio, eso ya se dejaría como para todas el cierre y inquietudes el día martes. O sea que hoy trabajamos en análisis conjunto y ese día queda para inquietudes generales, contando esa solicitud de Orlando en términos de, con una base de datos, definir qué procedimientos son los más, digamos, pertinentes según precisamente esos datos. La base que él me plantea es de un tema de ostras, con sus tamaños, longitudes, perdón, y diámetros, en fin, pero en general podríamos diseñar alguna otra base de datos o esa misma, pero la idea es como mirar qué procedimientos se realizan teniendo una base de datos con determinado número de variables o con un tema específico. Entonces ese día plantearé algunas dos bases de datos así a modo general y mirando las variables, cuáles análisis se podrían pensar en sugerir. Eso lo dejamos para ese día, para hoy dedicarnos a este análisis conjunto, que también lo que nos pueda quedar faltando e inquietudes de algunas interpretaciones también se mirarán ese día, que sería como el cierre prácticamente del curso. Bueno, entonces aquí voy a ir avanzando y tenemos como siempre unas generalidades. Dentro de las generalidades del análisis conjunto es precisamente saber cuándo se utiliza. Yo le pido a todos, pues, pero si Percy ha trabajado algo, ha tenido como más inquietudes sobre el tema, puede colocar algunos aportes, pues obviamente son muy bienvenidos. El análisis conjunto lo que busca es qué atributos del producto, puede ser un producto o de un servicio, son los que realmente ponderan de mayor o son más, digamos, importantes para un grupo de consumidores. Esa es una de las aplicaciones, obviamente, porque también es cierto que si tienen tenido un enfoque en investigación de mercados, pues el tema podría aplicar también para mirar determinadas preferencias o gustos en otros ámbitos. Pero sí está apuntado mucho al tema percepción, pero percepción en este sentido. ¿Cuáles son realmente de una cantidad de atributos que pueden valorar los usuarios? ¿Qué combinación podría ser como la más adecuada? En el ejemplo que planteo y que les voy a enviar el documento, pues habla pues con unos pequeños cambios que hice, pero en términos generales habla de un vuelo, o sea, una aerolínea, y puede tener varias opciones. Si yo lo cambié para si hay un asiento en el pasillo, o por el contrario en la ventanilla, varios precios de tarifas, si hace escala o no hace escala. Entonces, ¿cómo es común en una encuesta? En una encuesta uno pregunta, bueno, ¿a usted le gusta más la silla en la ventanilla del avión o en el pasillo? No contestarás una u otra opción. Pero también le pueden preguntar sobre el tema de si es mejor sin escala o con escala. Parece obvia la pregunta, o mejor la respuesta, pero salen de todas maneras resultados muy puntuales. Daría el 99% diría que le gusta sin escala, pero
Es una opinión acá de lo que pienso, pero puede haber gente que le guste más con escala, aunque podrían ser menos. Pero de todas formas estaríamos midiendo como atributos separados. Lo que se pretende con este análisis o con esta técnica del análisis conjunto es precisamente buscar es como combinaciones, posibles combinaciones. Aquí en la pantalla tienen qué pasaría si es con el pasillo, $350, y que se demore 2 horas, era por decir algo sin escala. O hay otra opción que es pasillo, 350 y se demora más. Y todas las combinaciones. Podría parecer lógico que lo que más gustara sería, tal vez eso de estrecho nos quedó más bien es como ventanilla. Ventanilla. Perdón, ventanilla no, sino pasillo, el valor más alto y más demorado. Eso podría ser la opción que menos gusta. Y tal vez la más preferida es ventanilla, la más barata y más rápida. Pero en unas con otras, cada renglón que estamos observando son fundamentalmente perfiles. Eso es lo que se conoce en términos, en esta teoría, como un perfil. Y también como la de una posible tarjeta. La tarjeta es, bueno, qué opción le vamos a, cuál opción va a seleccionar la persona a la cual le vamos a consultar. Ya en la parte más inferior, pues hay diversos ejemplos, o mejor, coloqué otro enfoque. Si estuviéramos vendiendo algún otro producto, bueno, ¿qué le gusta a las personas? ¿Qué cantidad de azúcar? ¿En qué envase? ¿Desechable o no? Si le echa algún otro ingrediente, un aditivo adicional. ¿Qué precios? Pero observen que vuelvo a reiterar, en las encuestas usualmente preguntamos cada una de ellas por separado. Y luego probablemente haríamos cruces y ese tipo de estrategias para tratar de ir identificando un perfil. Pues aquí lo que ya se busca en la estrategia es presentar al usuario de una vez una tarjeta con los perfiles adecuados o los perfiles, digamos, que sean ya más viables, porque también es cierto que pueden existir perfiles que rentablemente no nos den a la empresa, ¿cierto? Por diversas características. Entonces esa es como la diferencia. En el análisis conjunto los vamos a tratar de juntar varios perfiles, a ponerlos a consideración de los usuarios. Y hay unos términos generales, como es el enfoque de perfil completo, o sea, todas las posibles combinaciones de los factores que estuviéramos analizando. Aquí puedo mencionar también, entonces, que usualmente tenemos factores con el mismo sentido de la misma ANOVA, son generalmente variables categóricas, y cada factor tendrá unos niveles que entonces nos entrarían a formar como tratamientos si siguiéramos hablando en esos términos. ¿Sí? Pero entonces son variables cualitativas generalmente que tienen varias posibilidades, varias categorías, ¿verdad? Hay niveles del factor. Y por lo tanto ahí puedo mezclar alguna situación de desventaja. Y es que si tenemos varios factores para analizar con muchos niveles, pues definitivamente la tarjeta o el instrumento de recolección se vuelve un poquito extenuante para los encuestados. Ahí es una de las dificultades. Sin embargo, pues habrá veces que uno puede tener un poquito amarrados, digámoslo así, las personas a encuestar, pero eso no siempre sucede. Por lo tanto, lo que interesará de alguna manera, o una de las labores a realizar, es el tema de buscar un número de perfiles que sean susceptibles de colocar en una encuesta o en una tarjeta, que la respondan las personas sin estar, pues, en alguna manera demasiado tiempo, pero también que no desborde y que nos dé información. O sea, es buscar un equilibrio entre un número de perfiles no muy extenso, pero tampoco tan pequeño que no nos dé como la información que requerimos. Por eso sale el término también de la matriz ortogonal. En la matriz ortogonal lo que se pretende es, pues, que tenga algunos
características que nos permitan realizar los algoritmos. Cuando hablo de algoritmos es básicamente la formulación pues, matemática y operativa. ¿Sí? Entonces, eso es se construye una matriz, pero que cumpla esas características y por eso nos apoyamos en los software. Ahora, ya decíamos que de pronto el perfil completo de todas las posibles combinaciones sea muy grande. Por lo tanto, lo que se pretende es, o una posibilidad es precisamente el tema de coger algunas partes de esos posibles combinaciones, y es lo que se llama diseño factorial fraccional, ya que ya no trabajo con todos, pero me da la posibilidad de buscar un número de perfiles que satisfagan la parte conceptual matemática. Bien, entonces aquí tenemos el tema de debemos de generar primero un diseño ortogonal. Ya vamos a observar en el software cómo lo hacemos, para que nos garantice pues el poder realizar el procedimiento. Luego de crear esos perfiles, hay que mostrarlos, o mejor, en el SPSS se pide las tarjetas, o sea, algo así como lo que ya le vamos a presentar a los usuarios finales para empezar a construir nuestra base de datos. Por lo tanto, en este esquema o en esta técnica es poco diferente de pronto a lo que ya hemos trabajado en lo siguiente. Primero debemos de generar un diseño ortogonal, o sea, las tarjetas o los posibles perfiles. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Crear los posibles perfiles o las combinaciones, así no sean todas, de los niveles de los factores que queremos. Ahora, luego de tener ese primer diseño, se va a campo, o sea, se hacen las encuestas, ¿sí? Y posteriormente entonces, ya en un tiempo X, se digita esa información y volvemos a retomar el esquema que se tenía con correr el archivo de sintaxis que requiere el SPS para ejecutar este tipo de técnica. Lo que quise decir con el último comentario es que no se tiene una ruta en el menú como ha sido usual, de irnos por analizar, regresión, lineal, etc. No, aquí funciona es con archivos de sintaxis. Y los archivos de sintaxis, pues básicamente es una especie de programación que se hace en el SPS. Pero ya está un esquema definido con el cual nos vamos a apoyar para poder ejecutar esas órdenes. El comentario que nos dice acá Jesús es precisamente el apoyo del software, ¿cierto? Es decir, habría que mirar primero es qué tantos factores tenemos. Porque reitero, si tengo muchos factores que quiero medir, o sea, atributos del producto o del servicio, pues eso me va a ir incrementando el número de posibilidades. Entonces aquí hay que buscar es un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre el número de combinaciones posibles, buscando que las personas, digámoslo así, no tengan ese cansancio que se puede originar cuando les mostremos una gran cantidad de tarjetas o de interrogantes para poder obtener la información que se necesita. O sea que esto es como mucho lo que ya he conversado en otras oportunidades. El todo es dependiendo, ¿no? Depende si su población la tiene ya cautiva, si son empleados y les dan el tiempo en horas laborales, uno podría pensar en tener más posibilidades, más perfiles para mostrar. O sea, si estuviera haciendo algún estudio sobre aspectos de su organización y que las personas no fueran tan a voluntad pues, de llenar la información, sino de alguna manera está el apoyo de sus jefes, etcétera, como ha pasado,
entonces ya no puede pensar en un número mayor de atributos a medir. O sea que todo siempre será pensado ahí. Obviamente entonces está el tema de las pruebas de ensayos o pruebas piloto, porque habría que mirar los tiempos y esos detalles adicionales. Bien, ahora, ya después para recoger la información y siguiendo en la misma consulta, en esa misma dirección, estamos hablando de obtuve alguna información en el documento base del CPS, donde menciona dos informes, el que citamos ahí en pantalla de Katin y Whiting en el 82, donde mencionan que podría ser entre 300 y 550 lo más común. Y ahí mismo en ese documento encontré que otras personas mencionan que con menos de 100. A mi modo de ver, y por eso lo subrayo ahí también, a mí me dicen que lo más típico es entre tanto y tanto, pero es que lo más típico no es necesariamente lo bueno. Esa es mi opinión. Mi opinión es que cada caso es independiente, cada caso es único. Y a mí cuando me hablan de esas generalidades, de que el 10% puede ser útil, o que un número mágico como el 100, que en las entrevistas el 10, etc. No, realmente no estoy de acuerdo. Yo seguiría pensando que como viene el tema de la selección aleatoria de los datos, pues entonces habría que acomodarnos al esquema del muestreo. Ya sabemos bien que el muestreo podríamos ya medir un error y podríamos medir pues la confiabilidad, etcétera. O sea que no me voy con ninguna de estas opciones tan generales, sino que de alguna manera mi sugerencia sería, bueno, entonces hagamos una muestra, un diseño de muestreo. Y eso estará influenciado fundamentalmente por la variabilidad que tengamos. Recuerden, si en una población lo que yo vaya a medir, la característica a medir es muy heterogénea, pues requeriría una muestra más grande. Obviamente, si uno piensa que lo más común es precio y calidad, y bueno, entonces probablemente eso se detecte con muestras más pequeñas. Pero eso es el tema muestreo que debería de involucrarse como la teoría normal, o sea, buscar un error asequible o admisible con una confiabilidad válida. Pienso que las confiabilidades usuales del 95 en el tema marketing y en el tema percepción, yo he considerado que el 90 es bueno, y lo he considerado a la luz precisamente de que las percepciones cambian muy rápido. Entonces, si hoy estoy prefiriendo algo, mañana puede ser que no. Entonces, eso es lo que yo mencionaría, no irme tanto con un esquema genérico como una cosa lo más típico, que esa expresión me parece que no me gusta. Entonces sería más bien un diseño, un muestreo normal. O, obviamente, teniendo en cuenta el tamaño de mi población también. Ya ahora hablé de una empresa, entonces si la empresa no tiene muchos, o es relativamente pequeña, no podría tener una muestra obviamente menor de 100. Pero eso será para casos concretos y analizarlos todos uno a uno. Bien, también se tiene entonces la manera o en la parte pues de concepto que hablamos, de cómo se recoge la información. Entonces hay varias opciones usuales en este tema. La una es otra vez el tipo de escala Likert, medir que las personas den un puntaje sobre el atributo o característica que estemos consultando. Es muy usual preguntar de valores de 1 a tanto, no tiene que ser pues al 100 solamente, ¿no? Es una escala Likert común y corriente. El otro que se utiliza mucho es el de asignar un rango a cada perfil. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente estamos diciendo cuál de esos considera como más relevante. Asignar un rango, dependiendo del número de perfiles que se tienen. Y acordándonos que prácticamente vamos a entender un perfil como una fila en el archivo que vamos a construir. O sea, un registro. O sea, cada registro equivale a una posible combinación de características de mi producto o de mi servicio. Eso es lo que hablamos de un perfil. Y entonces se tendría que dar algún rango.
O ordenar. Entonces en el ordenar también está el tema de el primero, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera. Obviamente entonces si tengo 15 perfiles, habrán un ordenamiento de 1 al 15. Esto nos da una idea entonces de no pensar, así como pues, se me mueve, colocar 30 posibilidades de combinaciones, que las puede haber, claro está, pero imaginémonos nosotros ir ordenando y ya vamos en la 18 y tener en cuenta entonces cuál es la que sigue de 19, etcétera. Entonces ahí es donde estamos tratando de dar la explicación del por qué no deben de ser, digamos, un diseño completo, porque se nos volverían supremamente extenso las tarjetas para que las personas las llenen. Entonces ese es el detalle. Ahora habrán temas de temas también, ¿no? Nos gustarán más que otros. Bien, siguiendo con ese mismo esquema de unas cuestiones generales, y en otro documento, por eso a veces podré repetir algunos detallitos, pero veo unos lineamientos que podemos pensar en realizar. Lo primero, aparte de que ya se sabe que vienen los objetivos del trabajo, etcétera, etcétera, es otra vez identificar y seleccionar los atributos que queremos. Pues todos sabemos, si vamos a mencionar un vehículo, pues habrá muchos atributos que podemos medir, pero en un vehículo sí se surge fácil, pues que la potencia es muy importante, la comodidad, puede ser lo del espacio, de pronto lo económico en cuanto al consumo de combustible, pero habrían pues muchas combinaciones, ¿no? Cada una de ellas tendría muchas opciones, y así podríamos hablar de, digamos, de las características que buscáramos nosotros en una vivienda, ¿cierto? Al comprarla, ¿qué buscamos? Lo espacioso, buscamos la accesibilidad, en fin. Pero entonces eso es lo que nos toca siempre hacer en todos los estudios. No es como llegar al bulto, pues aquí pongamos así nomás, sino hacer las reflexiones del equipo de trabajo que siempre hablamos y mirar cuáles son los atributos. Y ahí pegadito está entonces también, depende de los factores que sean los relevantes para nosotros, cuáles son los niveles. Si yo hablé ahora de potencia, bueno, entonces ¿qué estamos entendiendo? ¿Y cuáles serían los posibles niveles de potencia que voy a medir? O si estamos hablando entonces de lo espacioso, entonces, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo con espacio? Si es un grande, pequeño, mediano, o lo ponemos ya en la medición concreta. Pero hay que mirar los niveles, cuántos niveles voy a colocar de cada una de ellas. Y luego también la definición de estos dos, ya las combinaciones, las posibles combinaciones que nos interesan analizar. Porque reitero, si las hacemos todas, pueden haber algunas incluso que no sean viables o que no las podamos hacer por el mismo diseño del producto. Puede ser que que algunos productos no puedan ser muy pequeños y entonces tampoco se podría ser eso viable o preguntarse siquiera. Bueno, luego de tener esas definiciones, entre otras cosas, ya hasta el punto 3, ahí tendríamos ya para hacer los perfiles, para construir, generar el diseño del diseño pues, del análisis. Ya tendríamos eso. Lo haríamos y con los perfiles que salgan, ya vamos al campo o diseñamos pues el instrumento, vamos y preguntamos, y obviamente recogemos la información para volverla a llenar. Eso es el esquema. Entonces no se ve tampoco en la parte conceptual muy complejo el sentarse, pero una cosa no es que sea complejo y otra es que no necesita una reflexión que conlleva un tiempo prudencial para definir esos factores. Ya en la recolección, pues obviamente se va al campo con un diseño de muestra que se tenga, buscarlo, la aleatoriedad siempre es prudente, todo lo mismo de la teoría clásica que se ha trabajado. Obviamente ya habríamos definido en el instrumento si vamos a consultar es por ordenamiento o por rangos o como escala Likert. Y luego tenemos entonces del método pues, que se seleccione y se utiliza el software. Pues obviamente no solamente habrá SPS, pueden haber otros, pero este es el que
nos ocupa y realmente es uno de los más validados. Entonces, básicamente eso es el tema de que podemos pensar en trabajar el análisis conjoint. Ahora, se requieren algunos requisitos. El procedimiento conjoint requiere dos archivos, al menos en el SPS. Un archivo de datos, que obviamente es el que ya se construye cuando recogemos la información. Vamos y preguntamos y ellos ordenan allá a las personas a las cuales consultamos y ese nos da un archivo de datos. Aprovecho para mencionar que yo les envié esta tarde 3 archivos y son los que también vamos a utilizar ahora. Un archivo de datos donde ya se respondió y hay un archivo del plan que es lo primero que hacemos. El archivo del plan es la base, digámoslo así, es lo primerito operativo, luego de haber pensado cuáles son los factores y los niveles del factor. El archivo del plan consta del conjunto de perfiles que vamos a evaluar y se genera mediante este procedimiento que está planteado hoy en pantalla y es obviamente generar diseño ortogonal. El archivo de datos contiene ya las puntuaciones que dieron los encuestados. Entonces esto es fundamental. Un archivo de datos, un archivo del plan. Y bueno, vamos a ver. Aquí estamos de nuevo. Bien, hubo un pequeño corte. Tal vez se fue el plan, claro. Se fue el plan, pero entonces ya lo vamos a retomar. Lo vamos a volver a compartir el escritorio. Ahí está. Y aquí me quedo, como diría alguien, ¿no? Me van a confirmar si estamos mirando de nuevo la presentación. Jesús, María, José, no se ve. Bueno, vamos a mirar entonces de nuevo. Aquí vamos a volver estamos pensándola. Voy a detener un poco.